de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce presenta El Pan de la Palabra. El pan de la vida, el pan de la vida. En esta nueva etapa del testimonio, en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. A nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa, El Pan de la Palabra, iniciando un nuevo mes de la familia, mes de la patria, mes de la patrona, Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, mes de Acción de Gracia. En fin, hay una serie de claves que a lo largo de este mes vamos a estar viviendo y sobre todo celebrando. Con ustedes estamos Marcos Manuel Márquez Pagán y el Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la Diócesis de Ponce en Puerto Rico. Esto va a prisa y corriendo, ya estamos prácticamente terminando el año litúrgico. Estamos en el 32º domingo del tiempo ordinario. Sí, ya nos acercamos a la solemnidad de Cristo Rey y pisando los talones de Adviento para celebrar pronto la Navidad. Y con este proceso también oramos este mes por los difuntos, y las lecturas de hoy, apenas pasados unos días de la celebración en que recordábamos a nuestros hermanos y hermanas que han compartido la fe, la vida, pues las lecturas vienen muy al propio para iluminar estos días. Sí, recordamos que cuando hacemos memoria de aquellos que nos han precedido en esta vida y que ya han fallecido, no es, ¿verdad?, una exaltación de la muerte, sino al contrario, de la vida, de la esperanza que tenemos todos los cristianos, que de pasada nuestra peregrinación en esta vida nos encontraremos con el Señor en el cielo. Y por eso el cristiano no se desespera ante la muerte, la ve como una puerta que se abre a la eternidad. Y esto lo repetimos continuamente, sobre todo en la liturgia, en la Eucaristía. Después del Padre Nuestro, por ejemplo, una de las frases, ¿no?, mientras esperamos la gloriosa venida, el Señor vendrá con gloria y majestad. Y de ahí entonces lo que llamamos los novísimos, esas 4 claves, ¿no? Muerte, juicio, infierno o gloria, donde se evalúa la vida del cristiano, la vida del ser humano, puesta en la presencia de Dios, pero desde el amor, desde el servicio, desde la entrega totalizante, como nos enseñó Jesús. Sí, es más como para recordar que estamos aquí de paso y que no nos instalamos, ¿verdad?, aquí en este mundo, sino que llevamos las cruces de cada día con la esperanza de que eso también pasará y que gozaremos entonces de felicidad con el Señor siempre en el cielo. Hay un canto muy hermoso que tomamos sobre todo en estos días: somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad sin penas ni dolores, ciudad de eternidad. Y esa ciudad de eternidad pues ciertamente es lo que en el lenguaje eclesiástico se llama el cielo. Pero vamos a orar para que la palabra que vamos a escuchar y meditar, iluminada desde la oración, nos ponga en camino de misión. Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa oración. Nos presentamos ante el Señor con sencillez y afirmamos: Dios, tú que todo lo puedes y sobre todo que eres rico en misericordia. Expresión muy del Papa Francisco, ¿verdad? Dios rico en misericordia. Esa misericordia de Dios que, como también él dice, es como la viga que sostiene el templo, la iglesia, la comunidad. Es nuestro Dios, es un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios de ternura, un Dios de perdón. Sí, es como si estuviéramos nosotros diciéndole a Dios, recordando que dentro de su misericordia escucha nuestra oración, ¿verdad? Por eso decimos, Dios todo lo puede, y no tan solo es que todo lo puede, sino que lo que hace, lo hace siempre lleno de misericordia, lleno de amor. Es la manifestación concreta del amor de Dios cuando su misericordia se manifiesta en nuestras vidas, porque precisamente es lo que necesitamos, ¿no? Nosotros que somos débiles, frágiles, que necesitamos de su amor, de su intervención, pues pedimos y nos acogemos a su misericordia. Y fíjate que dice rico.
si no se acaba. Es manantial inagotable, es abundante, rico en misericordia, fuente de misericordia. Y brota y perdona a uno, y me perdona hoy, me perdona mañana, y me perdona pasado mañana. Porque no se acaba. La misericordia de Dios es inacabable. Sí, dentro de nuestra pobreza, dentro de lo poco que nosotros podemos tener, el Señor es rico en su misericordia. Primera petición, aleja de nosotros todos los males. Todo aquello que nos impide caminar hacia aquí, todo aquello que nos desvía de la ruta. Para que alejados de todos los males, ¿qué hagamos? Sin impedimento, en el alma, en el interior y en el cuerpo, podamos ¿qué? Cumplir tu voluntad, pero hacerlo con libertad de espíritu. Una oración que hace un resumen precioso de una experiencia concreta. Yo, débil, vulnerable, pecador, me acojo a tu divina misericordia, Señor, confiando plenamente en que tú me vas a ayudar. Sí, y le pedimos al Señor que aleje de nosotros los males, ya sea, ¿verdad?, que nos impidan dentro en el alma o en el cuerpo, ¿verdad? Aquello que nosotros sabemos que en conciencia nos hace daño, que aleje de nosotros, ¿verdad?, el camino del pecado, y que todo aquello también que pueda distraernos de nuestro camino hacia Él, pues todas esas cosas, que el Señor nos ayude para que podamos nosotros continuar libremente siguiendo lo que Él nos pide, siguiendo la vocación a la que nos ha llamado, y no que nos, ¿verdad?, voy a decir así, no es que nos monte en el carrito y nos lleve, sino que quite, ¿verdad?, aquellos impedimentos, nos ayude, nos auxilie, para que nosotros en libertad podamos entonces asumir con responsabilidad esa voluntad del Señor y seguir caminando hacia Él. Ahora que hablaste de carrito, déjame montarme en el carrito. Sí. Pero yo decido si me monto o no me monto. Pero si tú me montas en el carrito, que es el carrito de la voluntad de Dios, me vas a guiar y me voy a dejar guiar y no me voy a resistir. Y aquí es donde entonces entra la docilidad, la apertura a esa acción maravillosa de Dios, que no es otra sino cumplir lo que Él desea, que en definitiva nos lleva a vivir plenamente felices. Sí, y ciertamente cuando uno se hace dócil, disponible a la voluntad del Señor, pues es ahí donde estamos ejerciendo en plenitud nuestra libertad, porque al momento de nosotros resistirnos, pues estaríamos buscando quizás nuestro propio interés, nuestra propia voluntad, quizás a nosotros mismos, pero en el momento en que libremente nos disponemos a lo que el Señor quiere, pues entonces ahí es cuando empezamos a ser verdaderamente libres. Que no pongamos impedimentos ni en el interior, ni en el espíritu, en el alma, ni en el cuerpo. Es decir, que no nos aferremos a lo que San Pablo llamará las obras de la carne, sino que nos dejemos guiar por ese Espíritu de Dios, que ciertamente abre caminos nuevos, senderos distintos, aventuras diferentes. Sí, es interesante porque cuando hablamos de las obras, ¿verdad?, del cuerpo, que puede ser cosas que nos limitan, ¿no? Como por ejemplo el manifestarnos con mal humor, o el simple hecho de querer aprovecharnos de las cosas, ¿verdad? Pues en ese sentido son cosas que se manifiestan al exterior, pero también en el alma, en el interior, la envidia, la crítica, el juicio a los demás, pues esas cosas que sabemos que nos hacen mal, sabemos que no está bien y que son impedimentos, pedimos al Señor que nos ayude, nos dé la fuerza para sobrellevarlo y poder entonces encaminarnos hacia Él. Y esto nos hará ser entonces hombres y mujeres signo, hombres y mujeres de la misericordia, hombres y mujeres peregrinos y caminantes, pero todo esto en libertad. El gran don que el Señor nos ha ayudado a recuperar es el don de la libertad. Él no te obliga, Él no me obliga. Él simplemente me presenta el camino y me dice, elige. Y en libertad yo elijo, tú eliges, y comamos el sendero que nos llevará o a la destrucción, a la muerte, o a la vida que es eterna, que es planificación. Esto no quiere decir que no nos equivoquemos. Esto no quiere decir que no caigamos. Pero eso sí quiere decir que Dios, a pesar de todo, está a mi lado, está a tu lado, te guía y te conduce. Sí, por eso es que lo llamamos vocación, ¿no? Por eso es una llamada, es una invitación, es que el Señor simplemente está con los brazos abiertos, dispuesto a que simplemente nosotros estemos disponibles con humildad para entonces Él entregarnos toda esa misericordia, ya que es rico en misericordia, y dirigirnos, ¿verdad?, llevarnos, guiarnos hacia
la felicidad, hacia la verdadera libertad, que es simplemente entrar en su corazón, en su amor y gozar de su amor y de su alegría. Esto se complementa con lo que nos dirá el Salmo. El Salmo de hoy también es precioso. Tiene una antífona que nos ayuda un poquito más a entender lo que estamos tratando de descubrir en este domingo. Es el Salmo 16, versos 8 y 15. Y dice: Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, incline el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Hermosa frase. Al despertar, me duermo. Tú que estás casado, tienes esta experiencia, ¿verdad?, en tu vida de comunión íntima con tu esposa. No hay cosa más hermosa que despertarse y contemplar el rostro de aquel o de aquella a quien amamos. Pero este rostro, cuando despertamos y lo vemos, nos sacia, colma nuestra alegría. Algo así sucede en la experiencia cristiana, en la experiencia del creyente, que descubre que se duerme en los brazos de la Madre Iglesia para despertarse en los brazos del buen Dios. Esta es la muerte. Me duermo con confianza. La Iglesia me acoge, me despide. Pero cuando me despierto, me veo que estoy en los rostros de mi Padre, que no me abandona, que no me ha dejado solo. Yo que tengo las dos niñas, ¿verdad? Uno las acoge y se acuesta a dormir en confianza de que, pues, si la pongo en la cama, si la pongo en el matre, donde quiera que la deje, o si me quedo con ella encima, en total y plena confianza, descansa, ¿verdad? Sabiendo que al momento de despertar, pues, se encontrará, y si no se encuentra uno, pues empieza a llorar, ¿no? porque está con esa seguridad de que al ver el rostro de la persona que quiere, que está ahí, que le da seguridad, que le da, ¿verdad?, toda esa gama de elementos que lo hacen sentir bien, amado, seguro, pues descansa, ¿no? Y es a lo que nos invita aquí el Salmo, que dice: nosotros descansamos, ¿verdad?, en el Señor, con esa esperanza de que estaremos siempre, ¿verdad?, de frente con Él, saciándonos de su rostro. Si es rico en misericordia, pues entonces estaremos saciándonos de su misericordia, descansando en su misericordia. Pausamos, descansamos. En profunda comunión, en profunda comunión, nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Estamos haciendo lectura orante de este hermoso salmo, el Salmo 16. Y en el verso que nos sirve como respuesta decía: al despertar, abro mis ojos, me sacio, contemplo, descubro que esa misericordia infinita de Dios manifestado en la mirada que tiene hacia mí. Y entonces este hombre o mujer de fe clama, ora diciendo: Señor, escucha mi apelación. Es decir, te tengo aquí una apelación. ¿Qué es una apelación? Un reclamo. Estoy aquí apelándote, estoy reclamándote. Escucha lo que te estoy diciendo. Y además dice, escucha. Además dice, atiende. ¿Atiende a qué? A mis clamores, es decir, a lo que yo te estoy gritando. Pero no solo eso, dice, presta oído a mi súplica. Fíjate, 3 palabras fuertes, ¿no? Escucha, atienda y presta oído. Que mis labios no hay engaño. Es decir, yo soy sincero, lo que yo te estoy diciendo es verdad. Por lo tanto, escúchame, atiéndeme y presta oído. No te hagas el sordo. No cambies la cara. Si te lo está diciendo de diferentes formas, como que, pues, si no entiendes con qué apelación, pues mira, atiende. Si no, mira, el oído, escucha. Y te puede hacer referencia a los labios, ¿no? Como ¿verdad?, diciendo de todas las maneras posibles, te estoy diciendo esto que te estoy reclamando, que estoy diciendo, que quiero comunicar, que quiero pedir. Escúchalo, atiéndelo. Porque está haciendo, es como una contraposición a una oración que quizá pueda ser superficial o engañosa, sino está diciendo: quiero que me escuches,
porque es un reclamo que sale del corazón, que es completamente sincero, que es la realidad que te expongo, que te estoy abriendo mi corazón. Por eso quiero que me escuches, ¿verdad? De cualquier forma. Escúchame, atiéndeme, presta oído, ¿verdad? Mis labios, ¿verdad? En mis labios no hay engaño, escúchame. No te estoy diciendo ninguna mentira, lo que te estoy diciendo es verdad. O me atiendes o me atiendes. O me escuchas o me escuchas. Interesante, ¿no? Aquí se ve la confianza plena de este hombre, de esta mujer de fe. Escucha, atiende, presta oído. Yo no soy un mentiroso, yo no te estoy engañando. Y además dice, ¿qué es lo que dice? Mis pies estuvieron firmes en tus caminos. Es decir, yo te he sido fiel. Así que no me vengas ahora a cambiar la cara. No vacilaron mis pasos. Cuando yo dije que iba y fui. Yo te invoco. ¿Y por qué te invoco? Porque tú me respondes. Porque tú eres Dios mío. O sea, si eres mi Dios, tú me tienes que responder. No me vengas ahora a dejar ahí tirado en la cuneta. Incline el oído. Escucha mis palabras. Es una oración de una confianza plena, total, con exigencia, ¿no? A veces, ay, yo no sé. No, a Dios se le presenta, se le abre el corazón, es como el niño, es como un niño que está pataleando. Pero este es un adulto que está consciente de lo que está viviendo. Y dice, aquí estoy, mis pies han sido firmes, he caminado en lo que tú quieres, no he vacilado. Yo te he invocado porque yo sé que tú me vas a responder, así que respóndeme. Dame la respuesta. Se la hace con toda la confianza de recordar que ya en otro momento has escuchado, ¿verdad? Porque dice, yo te invoco porque me responde. O sea, si te he invocado te invoco ahora es porque en otras ocasiones también lo he hecho, me has respondido. Y ahora, ves, si quien invoca lo hace desde abajo, esperando que el Señor incline su oído, ¿no? Que incline su oído a las palabras, porque es como que dice, ok, recuerda que me has escuchado. Yo lo recuerdo también, por eso sigo haciendo la oración, y entonces te pido que no dejes, ya que me has escuchado en otras ocasiones, esto que te estoy pidiendo ahora, no lo dejes desatendido, escúchalo, ¿verdad? Es como, incluso saca en cara, como diciendo, yo me he mantenido firme, ¿verdad? Vamos a decirlo así, desde la última vez que me escuchaste, me he mantenido firme, pues no me ignores. Si mantente tú firme ahora conmigo, no me dejes para atrás. Va a cumplir parte y parte. Y además es un hombre o una mujer de fe que tiene la experiencia de ser parte de un pueblo. Y este pueblo en Éxodo, en salida, recuerda la palabra de Dios que le dice, he bajado, he escuchado, y he bajado porque me he inclinado para escuchar el clamor de mi pueblo. Por lo tanto, esa palabra dicha ahí, como palabra de Dios, como profecía, cúmplela en mí. Por eso, guárdame, protégeme, como a las niñas de tus ojos, es decir, como lo que tú más quieres. Cuando un papá dice, tú eres la niña de mis ojos, es decir, tú eres lo más querido para mí. A la sombra de tus alas escóndeme, como la gallina, ¿verdad?, que protege los polluelos. Por eso utiliza expresiones preciosísimas que parten de la vida. Mis pies estuvieron firmes, no vacilaron mis pasos. Yo te invoco, tú me respondes, inclina el oído, escucha mis palabras, guárdame. Como la niña de tus ojos, protégeme a la sombra de tus alas, cobíjame, ayúdame. Es realmente una oración de ánimo que nos motiva a ti y a mí a hacer plegaria, no a plegarse, sino a hacer plegaria, a insistir ante el Señor. La razón, al despertar, me saciaré de tu semblante. Por eso vengo a tu presencia, porque yo sé que tú no me vas a dejar ir de aquí sin concederme lo que te estoy pidiendo. Sí, y entonces es como hace la petición con toda la confianza, porque se ve como las imágenes de la vida, ¿no? Imágenes de lo cotidiano. Pero entonces, al final, si inclina el oído, no es solamente para que escuche la súplica, es para que al escucharla, luego entonces haga como que rota el rostro y como que entonces puedes ver el semblante y decir, ok, si me ha escuchado mi súplica y si me va a atender. No es solamente escuchar, sino ver, atender, ¿verdad? Estar presente, ser cercano, ¿verdad? Lo que prácticamente le está diciendo, acércate a mi súplica, porque si tú estás aquí, esto que yo te estoy diciendo simplemente se va a resolver. Y se va a resolver porque tú lo vas a resolver, porque yo confío en ti, porque yo sé que tú me vas a ayudar. Es insistente, ¿verdad? Es machaconamente. Y esta experiencia parte de una vida que iluminada desde la palabra de Dios, y lo veremos ahora en este texto
de la primera lectura tomada del segundo libro de los Macabeos, donde se narra parte de una historia donde la fe de un creyente, de unos creyentes, animados por una madre que también es fiel a Dios y es creyente, anima aún en medio de las dificultades más difíciles, aún en los momentos más duros. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. Es del libro segundo de los Macabeos, capítulo 7, versos del 1 al 2, no se va a leer completo, y después da un salto del 9 al 14. Son extractos que le invitamos a que lo lean con calma todo el capítulo. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando para morir, dijo: Tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo enseguida, y alargó las manos con gran valor, y habló dignamente. De Dios las recibí, y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto, y cuando estaba para morir dijo: Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Conviene que situemos este texto. ¿Podrías situarlo un poco, Marco? Sí. Esto que aparece, este acontecimiento en el libro de los Macabeos, se da muy cerca de ya casi 200 años más o menos antes del nacimiento de Jesús, cuando los griegos entran a Jerusalén e imponen que los mismos judíos adoren a los dioses griegos dentro del templo, y les imponen incluso unas medidas, ¿verdad?, que serían consideradas para los judíos como idolatría, como adoración a otros dioses, ¿no? Que una de ellas es comer la carne de cerdo, que estaría consagrada a los dioses griegos y por lo tanto prohibida por la ley, porque sería como entrar en comunión con esos dioses, ¿no?, traicionando ¿verdad?, su fe en el único Dios. Entonces, en este contexto de que están los griegos, pues entonces hay una resistencia por parte del pueblo, y aquí es donde entra el Judas Macabeo, que entra en una guerra que al final van a vencer los judíos, pero que en medio, ¿no?, entre que llegan los griegos y se da la guerra, está este choque entre lo que querían hacer los gobernantes o el rey aquí Antíoco IV con los judíos, que los quería obligar a practicar esta adoración a los dioses griegos y traicionar su fidelidad al único Dios de Israel. Y para esto se desata una persecución muy fuerte, donde Judas Macabeo invita a aquellos que estén en acuerdo con él a levantarse para dar testimonio del verdadero rey, del verdadero Dios, que es el único rey en Israel. Y ante esta situación, pues, presenta esta familia. Aquí se queda en el cuarto hijo, pero es interesante leer, y por eso les invito a que lo lean completo, lo que dice la madre, lo que dice el pequeño, porque es como una burla a toda la creencia, y como ellos al final medio se burlan, es decir, utilizando lo que ellos intentaban atacar, estos dan testimonio. ¿Qué dice la primera parte? Arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios, imagínense el dolor, para forzarlos a comer carne de cerdo. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretendes? Si no nos vas a, por más que te empeñes, no lo vas a lograr. Porque estamos, ¿qué? Primero, dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Por tanto, estamos conscientes de que es una fe que se transmite de generación a generación. Y nosotros no la vamos a negar, la vamos a vivir, porque nuestro Dios es el único, el verdadero Dios. Es una tradición que viene de generación en generación y que se valora, ¿verdad?
dando testimonio de que no se va a traicionar esos valores que se han recibido de los antepasados, sino que se van a aplicar en una situación difícil, porque ya que se han aplicado en algún momento, ¿verdad?, que no es tan difícil como, como una persecución, pues aquí es donde se va a dar, ¿verdad?, se va de alguna manera a brillar el valor de la tradición de lo que han recibido de sus padres, de la fe que han recibido. Prefiero morir que traicionar a mi Dios. Pausamos, volvemos en breve. En profunda comunión, ven a nuestras almas la vida, el pan de la En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos en el pan de la palabra, haciendo esta lectura orante de la palabra con el segundo libro de los Macabeos, donde, habiendo hecho la lectura, que no aparecen todos los testimonios, ¿no?, en el capítulo 7 de los 7 hermanos con su madre que se ponen a prueba frente al rey, en este punto, ¿verdad?, que eran los griegos, que querían que ellos comieran carne de cerdo, que estaba prohibida por la ley, y que hicieran unas prácticas que traicionaban la fe en Dios, la fe en el único Dios del pueblo de Israel, y pues lo que querían ellos era, ¿verdad?, que adoraran a sus dioses, que cometieran la idolatría, y ellos estaban muy dispuestos incluso hasta morir, como dice el primero, que estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres, es decir, que traicionar o que pecar o que negar al único Dios. ¿De dónde sacan la fuerza? Recuerden que en el pueblo de Israel esto no se creía al principio, fue progresivamente descubriéndose, hasta que plenamente Jesucristo, al su presencia, lo afirmará con claridad. Este dice, el segundo, tú eres un malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Es decir, la ley de nuestro Dios nos promete vida y por eso somos fieles. Y así sigue el martirio. Llega el tercero, le invitan a sacar la lengua, lo hizo enseguida, alargó las manos, dice que no solo sacó la lengua, sino que presentó las manos y habló dignamente. De Dios la recibí y por sus leyes las desprecio y espero recobrarla del mismo Dios. O sea, no me importa que me piques, que me picotees. Yo creo verdaderamente que Dios es Dios de vida. Sí, y muy interesante el hecho de que si se ha dado testimonio, ¿verdad?, si el testimonio de los padres y el testimonio que han recibido de quienes, ¿verdad?, y sobre todo de su madre y del pueblo, pues ellos simplemente lo que están haciendo es siendo fieles a la gracia del Señor y practicando, ¿verdad?, dando testimonio de ese testimonio previo que habían visto, que han vivido, que habían experimentado de sus padres, de sus familiares, de su pueblo. Ahora ellos están están haciendo una confesión de fe, no tan solo por los labios, no tan solo por lo que pronuncian, sino en su testimonio de vida, ¿verdad?, incluso hasta dar la vida por amor a Dios, por amor a la ley. Cuando tenemos jóvenes así, hombres así, que reconocen a Dios como el verdadero valor, ciertamente en los demás crea asombro. Por eso dirá, se asombraron el rey y su corte, porque este joven tenía un valor audaz, porque despreciaba los tormentos. Pero ¿cómo que tú quieres morir? No, si es que yo sé que el Señor me dará nueva vida. Cuando murió, torturaron de modo semejante al cuarto, y cuando estaba para morir, el cuarto dijo, vale la pena morir a mano de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Y así ha pasado a la historia, ¿verdad? Como un hombre terrible, cruel, portador de muerte. Entonces, en medio de una cultura de muerte, surge la audacia de unos jóvenes que proclaman por encima de todo, Dios es vida. Sí, y curiosamente, algo que pudiera, a quienes los están atacando, porque era primero en un sentido de burla, ¿no? Porque ¿cómo es posible que ellos estén dispuestos a ser sacrificados por no comer, ¿verdad?, en ese momento un plato de comida? Y luego se asombran
de su testimonio, pues podemos ver un proceso en cómo incluso los no creyentes, al ver un testimonio auténtico de una persona que está firme, ¿verdad?, en su fe, y que da testimonio tanto por lo que está dispuesto a sufrir, como el diálogo que hace, porque responden las preguntas, no es que se quedan callados, sino responden muy bien las preguntas. Crea un asombro, ¿no? De la burla pasan al asombro porque ven un testimonio auténtico, un testimonio que da, ¿verdad?, que se hace vida, no tan solo se dice, sino que se hace vida en un contexto específico como este, tan complicado, que es el de morir por su fe. Es interesante porque son jóvenes que podían, ¿verdad?, haber Sí. cambiado de opinión, sin embargo no, se mantienen fieles, y repito, se mantienen fieles, y esa fidelidad les lleva a ser audaces, y esa fidelidad les lleva a confesar la fe. Por eso el Salmo que rezábamos ahorita y que se lee después de la primera lectura reafirma todo esto. Te he presentado mi apelación, no me dejes la muerte, por eso cuando yo despierte me saciaré de tu semblante y me darás ¿qué? Participación en el gran banquete de tu reino, donde este pan que tenemos aquí en la mesa, que es signo de vida, que es signo de comunión, que es signo y expresión de aquel que se entregó a la muerte por nosotros, nos hace un memorial. Por eso este programa que se llama El Pan de la Palabra, cuando partimos el pan, como lo hacemos en este momento, es como un gesto de expresión de que queremos ser fiel hasta la muerte, porque partir el pan en la Eucaristía es recordar la muerte de Jesús, una muerte entregada. No me la quitan, dirá Jesús, yo la entrego y la doy porque te amo. Y Cristo se entregó, se dejó partir, repartir, y en ese repartir y en esa entrega, para que tú y yo tengamos vida y tengamos ¿qué? Audacia para dar testimonio de Él. ¡Ánimo! Seamos valientes. Sí, y ciertamente le podemos hablar del banquete, porque aquí están ofreciendo un banquete temporero, quizás pudiera ser lo más sabroso que pudiera en el momento, pero ellos tienen la fe y realmente están convencidos de que dando la vida disfrutarán del banquete eterno con el Señor en el cielo. Vamos ahora al Evangelio, este pan de vida que es el mismo Jesús. Es verdad, a complementar un poquito la idea que estamos viendo, porque la primera lectura y el Evangelio de hoy están íntimamente conectados. En un mes donde hablamos de la muerte, a la gente no le gusta hablar de la muerte, ese tema muy pocamente se toca, incluso se disfraza la muerte, ¿verdad? Se hace burla de la muerte, y para nosotros los cristianos la muerte es la puerta que nos abre ese camino a la eternidad, y vivimos anhelando ese momento. Esto no quiere decir que no nos duela el que los seres queridos que están junto a nosotros cuando parten, ¿verdad?, dejan pues un espacio que difícilmente se puede llenar, pero la fe nos sostiene y nos mantiene con la esperanza de que un día nos volveremos a encontrar en la casa del buen Dios. Sí, pues hacemos lectura del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, los versos del 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él
todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué reafirma Jesús en este evangelio? Que nuestro Dios es un Dios de vivo. ¿Quiénes son los saduceos? Recuerden que en el pueblo de Israel había distintos grupos. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los paganos, estaban los impíos, estaban, en fin, de todo un poco como tenemos en nuestra sociedad hoy. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos negaban la resurrección. Hoy nos encontramos con un grupo de saduceos que lo que quieren es pinchar a Jesús, burlarse de él. Y para eso les vienen con este cuentecito bien interesante, que está afianzado también en la ley del levirato, que era la ley de dar descendencia a los hermanos que no habían tenido hijos, para que no se perdiera el apellido. Y entonces le vienen a Jesús con este puentecito. Pero vamos a ver qué dice el texto, en su contexto, para no buscar pretexto. Sí, sí, no, eso se hacen a Jesús unos saduceos y afirman que son los que niegan la resurrección. Así que es interesante la afirmación que hacen, porque si dicen que niega la resurrección, la pregunta luego habla sobre la resurrección. O sea que ya vemos cuál es la intención que quiere. O sea que el evangelista aquí, Lucas, nos va a dar las claves de que no lo están preguntando porque realmente quieren saber o quieren conocer la verdad o quieren entablar un diálogo para conocer más y acercarse más a Jesús, sino que vemos ya una intención torcida, ¿no? Queriendo, ellos que niegan la resurrección, pues ya vemos por dónde va el cuentecito. Y entonces la pregunta va directa. Maestro. Empieza la burla ahí. Lo llaman maestro. Y entonces lo comparan con Moisés. Moisés nos dejó escrito. Porque si yo te llamo maestro, pero hay uno que está por encima de ti, que es el gran maestro. ¿Y quién es ese gran maestro? Moisés. Entonces Moisés nos dejó escrito: si a uno de se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijo, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. ¿Por qué? Para que no se pierda la familia, el apellido, podríamos decir, ¿verdad? Entonces le tiran esa piedra ahí, le meten el dedo en el ojo y esperan pacientemente a ver cómo va a salir del asunto. Pero lo hablamos después de la pausa. En profunda comunión, ven a nuestras almas, el pan de la vida, el pan de la vida. En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos", caminamos juntos en participación, comunión y misión. A nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y eso es lo que estamos meditando en este evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, donde los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección, hacen esta pregunta a Jesús, ¿verdad? Ya sabemos las intenciones de que querían ver por dónde iba a venir la respuesta. Lo llaman maestro, pero le ponen un ejemplo citando la ley de Moisés, teniendo en cuenta la autoridad que tenía Moisés, que era prácticamente, ¿verdad?, el autor de la ley, y diciéndole: si esto es un caso que dice la ley y tú que eres maestro, pues ¿qué dices tú? Y comenzaba diciendo: si a una mujer, ¿verdad?, si a uno se le muere su hermano y deja mujer, uno se casa con ella, se muere, no deja hijos, vuelve con la viuda, se casan otro y otro y otro. Y entonces viene la pregunta: si no dejan hijos y muere también la mujer, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Y por ahí vamos entonces en esta meditación, de esta lectura. Pero fíjense qué interesante, dice 7 maridos. 7 son los macabeos. Sí, por eso es que tenemos que ir viendo las claves. Que ellos conocían la escritura y de una manera burlona lo que quieren es poner a Jesucristo en un aprieto. Y la pregunta es: oye, y entonces cuando llegue la resurrección, ¿con cuál se queda? ¿Con cuál de los 7 se queda? Y Jesús serenamente le dice: primero tengan presente que en esta vida hombres y mujeres se casan. ¿Y para qué se casan? Para tener descendencia. Pero
los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. ¿Por qué por el matrimonio? Porque el matrimonio es la prolongación, en cierta medida, de un apellido que no muere, resucita en los hijos, en la descendencia. No ha de morir, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Por qué? Porque el matrimonio hace falta aquí, para que haya descendencia, pero en la vida futura no se necesita matrimonio, porque seremos como ángeles. Es decir, no habrá descendencia. Así que si usted quiere tener descendencia, téngala aquí. Marco tiene ya. Y a través del amor que los une a su esposa, ya tienen 2 niñas que eventualmente en un futuro, ¿verdad?, no muy lejano, porque cuando venga a ver ya lo hacen abuelo, tendrá nietos. No así en la vida futura, cuya misión es otra, la de servir a Dios en la alabanza, la de servir a Dios en la ayuda, otro estilo de vida. Pero él, pícaramente, Jesús le cambia para que se den cuenta. Ustedes vienen con malicia, ustedes no vienen a preguntar si hay resurrección o no, ustedes lo que quieren es entramparme. Sí, y curiosamente hacen una burla no tan solo hacia Jesús, sino hacia el mismo concepto de la resurrección, porque ellos lo están tomando como si, ok, la gente se muere, pues resucitan y vuelven aquí, normal, como si estuviera, como que volvemos otra vez aquí, como seguimos otra vez, pero no, es verdad, es como diríamos como si fuera es otra vuelta, ¿no? Es otro ciclo. Sí, es una vida futura, es muy distinto. Entonces, por eso ellos le dicen como que se casó con todas esas, se murieron, cuando regresen aquí otra vez, tiene un harén. Y ahora, sí, ahora de quién la va a reclamar. Pues no, entonces es muy curioso el paralelo con el texto de Macabeos, porque en uno ellos se están burlando, ¿no? De acá los castigan, los azotan, unos se burlan de ellos, les saca la lengua. Pero entonces ellos con una gran sabiduría van respondiendo, y aquí sucede lo mismo con Jesús, que dentro de una gran sabiduría no le sigue el jueguito, sino que primero empieza a explicar cómo sucede, y luego al final que le responde, le dice, y por cierto, sobre la resurrección le cita la misma ley, ¿verdad? Y entonces ahí es donde le dice, cuando Dios le dice al mismo Moisés que ustedes están citando, que el Señor es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A Dios no está hablando de 3 muertos, no, porque están vivos. Y habla de una zarza ardiente. Y esa zarza ardiente lo que quiere decir es que hay vida, y es vida eterna, vida plena. Y aquí es donde entonces nos detenemos nosotros a pensar, ¿qué es la muerte? ¿Cómo debo de vivir? Dando testimonio de que hay una vida después de la muerte. Y esa vida después de la muerte está fundamentada en Abraham, que es caminante. Abraham es el Dios del camino. No está dada del todo, sino que se va haciendo camino al andar. Como dice el poeta, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. El Dios de Abraham, el Dios de la fe, el Dios de la zarza ardiente, que es el de Moisés, que es vida, que es fuego. Este Dios de Abraham, este Dios de Isaac, de una promesa, del seno estéril de una mujer, Dios brota vida, por lo tanto de la muerte sale vida. Y todo es lo mismo, ¿no? La fe es un camino de vida. La promesa se da en la vida. ¿Para qué? Para que desde la debilidad del Dios de Jacob, que es el ladino, el tramposo, el sinvergüenzón, a pesar de todo eso, el Señor haga que se plenifique. Dios de la vida, en la fe que es camino, en la promesa que se cumple y sobre todo en la debilidad. Y el Señor desde esta experiencia concreta de tu vida y de la mía nos ayuda. Sí, y por eso recordamos nosotros a los que nos han precedido en la fe, a los que han confesado y han dado testimonio. Por eso se menciona a Abraham, a Isaac, a Jacob dentro de sus respectivos ejemplos de fe, de fidelidad, de incluso de levantarse después de la caída. Pues eso es recordarlos, el tener presente ese testimonio, esa tradición que hemos recibido de nuestros padres, porque también han dado testimonio, pues es lo que nos invita a nosotros también a dar testimonio y a recordar que
nuestro testimonio de vida también será para las próximas generaciones, porque, ¿verdad?, nosotros pasaremos por aquí, y nos recuerda que esta vida también pasa. Por lo tanto, tener presente la muerte no es quizás algo que pueda parecer como que, no sé, morboso o no sé de qué forma, sino que es más bien la puerta a la esperanza que tenemos de reunirnos con el Señor. ¿Cómo nos reunimos con el Señor? Cuando somos capaces de vivir en comunidad, cuando somos capaces de celebrar la fe en el Dios de la vida, esta vida que está basada en una ley de amor, de servicio, de entrega. Y por eso cada gesto de amor que yo hago es un momento que gano en la resurrección. Y por eso cuando yo soy capaz de vencer el odio, destruyo la muerte que produce el odio y brota la vida nueva de un amor que se hace servicio, de un amor que se hace entrega. Y cuando yo consuelo a uno que está afligido, que está en la muerte, le doy una promesa de esperanza y le digo, no tengas temor, el Señor está contigo, el Señor te alienta, el Señor te sostiene, ánimo, sigue adelante, sé valiente, no tengas miedo. Pero eso se da en el camino, porque a veces pensamos que esto se terminó aquí y pensamos que la fe es como una piedra, la tengo y la tengo. No, la fe es un camino que vamos descubriendo poquito a poco, la presencia amorosa de Dios que camina con nosotros. Y en mis caídas, en mis debilidades, en mi vulnerabilidad, Él me fortalece, Él te fortalece y te muestra su amor. Y que no estamos solos, somos parte de una comunidad, y dentro de esa comunidad también podemos ver estos testimonios de fe, también podemos ver necesidades que entonces las atendemos. O sea que en este sentido, el camino de fe no se hace como quien es para mí, voy acumulando cositas para mí, como si fuera estrellitas. Sí, ajá, exacto, coleccionando estrellitas de todas las cosas que voy haciendo, sino que el mismo hecho de yo entregarme a los demás, esta acción amorosa que es hacer presente el amor del Señor a los hermanos y sobre todo a los más necesitados, pues ahí es que se va dando testimonio, se va haciendo vida, se va valorando el testimonio de los antepasados, y de hecho, de esa forma es que nosotros vamos dando esperanza también a los demás de que si nosotros vivimos la fe de esta manera, ellos también, los demás, para ellos también será un testimonio, porque verán con asombro que es posible, y que no solamente se hace por servir o ayudar o resolver algunas situaciones, sino porque tenemos la esperanza de resucitar con el Señor. Y esto es lo que hace que hoy domingo celebremos Eucaristía. Eucaristía, que es encuentro de una asamblea, de unos hermanos y hermanas que reunidos en asamblea proclamamos la fe ¿en qué? En el Dios de la vida, que nos pone en camino como Abraham, en el Dios que nos ha hecho una promesa de que no me he de quedar en la muerte eternamente, que me ha de resucitar, en el Dios que me acompaña en mi debilidad, porque en Jesucristo ha abierto para ti y para mí un camino nuevo, un camino distinto, un camino donde la burla, el maltrato, la venganza no tienen lugar, pero sí tienen lugar y tendrán vida eterna aquellos que con su valentía, con su audacia, sean capaces de no dejarse engañar, no dejarse envolver, no dejarse maltratar, digamos, espiritualmente, sino que tienen la suficientemente palabra o audacia para decir lo que hay que decir. Fíjense que esos jóvenes no se quedaron callados. Y el mismo Jesús no se quedó callado. Y no entabló una guerra de quién puede más a fuerza de palabras más hirientes, ¿no? Le digo lo que tenía que decir, los hace pensar y desarticula lo que ellos tenían muy bien articulado como una burla para hacer quedar en ridículo a Jesús, burlarse de Moisés, burlarse de la ley y al final como salirse con la suya. Todo esto se fue ¿qué? Desarticulando, se fue apagando, se fue, podríamos decir, muriendo. El Espíritu Santo va a ir tocando el corazón y nos va a dar las palabras adecuadas para que el testimonio que estemos dando no sea para escandalizar, sino más bien para el asombro de los demás, y que también toque los corazones y pueda unirnos, porque al final lo que queremos es reunirnos todos en la presencia del Señor en el cielo. Y en estos días oramos, y oramos por nuestros hermanos que han partido, y oramos por ellos implorando de Dios su misericordia en sus debilidades. Esto es lo bueno, y por eso el mes de noviembre comenzó con una fiesta hermosísima, la comunión de los santos. Y es que los que hemos sido amigos aquí en la tierra nos ayudamos, también al partir desde el cielo nos ayudamos. Y esta iglesia triunfante que llamamos a los que están en el cielo, ayuda a esta iglesia militante, que somos los que estamos todavía en el combate, y ambos ayudamos a la iglesia que está en purificación.
realmente el Señor nos ayude a todos a alcanzar esa vida eterna. Y para nuestros difuntos pedimos que el Señor les dé también descanso eterno y que brille para ellos y ellas la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa, El Pan de la Palabra. En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.